Ok, muchachos, vamos con la clase. Vamos a ir hablando sobre los sacramentos de iniciación cristiana y específicamente con el bautismo. Recuerden que esta materia de sacramento 1 abarcaremos entonces lo que es bautismo, confirmación y Eucaristía. Ok, dice así: mediante los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así, por medio de estos sacramentos de iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Puestos al comienzo de la vida cristiana, los sacramentos de iniciación son la condición necesaria para el pleno desarrollo de esa vida futura y marcan todo el itinerario del cristiano. Vamos a ver. El bautismo consagra en la Santísima Trinidad al nuevo cristiano, incorporándolo a la comunidad de la Iglesia. La confirmación le capacita para obrar el bien como criatura nueva, aumentando su relación con Dios, que se refleja en la comunión de la Iglesia y en su servicio a los hombres. La Eucaristía actualiza la salvación que Cristo alcanzó al hombre y le permite vivir mejor su ser cristiano hasta alcanzar la plenitud de la vida eterna. Entonces, vemos aquí, el bautismo me incorpora a la comunidad de la Iglesia, me incorpora al cuerpo de Cristo, me adopta como su hijo. ¿Ok? Estoy en un nuevo nacimiento, he nacido de nuevo. Una vez soy confirmado es porque ya he alcanzado la madurez para creer por mi propia fe y no por la fe de mis padres. Entonces allí, con esa madurez, ya me he encontrado apto para profesar la fe, para enseñarla, para vivirla, para obrar conforme a ella. Entonces, en la confirmación se me capacita para obrar correctamente la palabra de Dios que ya he aprendido, que ya he recibido y de la cual entonces me nutro constantemente a través de la Eucaristía, pues ese es el alimento el cual me une a Dios y Dios a mí. Entonces, por medio de la Eucaristía mantenemos renovado, mantenemos vivo esa relación que mantenemos con Dios. ¿Ok? El hecho del bautismo. El término bautismo procede del verbo griego baptizein, que significa sumergir o lavar. El simbolismo de los efectos del agua como signo de purificación es muy común en la historia de las religiones. Sabemos que Juan Bautista daba el bautismo a todos aquellos que aceptaban su predicación como cambio de vida. Jesucristo enseñó a los apóstoles un bautismo diferente del conocido por los judíos. No era solo un símbolo, sino una verdadera purificación y un llenarse del Espíritu Santo. Juan Bautista lo había anunciado: yo bautizo con agua, pero pronto va a venir el que es más poderoso que yo, al que yo no soy digno de soltarle los cordones de sus zapatos. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Lucas 3:16. El hecho más importante para interpretar el bautismo cristiano es el bautismo de Jesús, el que culmina las prefiguraciones del Antiguo Testamento sobre este sacramento. Cuando hablamos de prefiguraciones, recuerden que el paso por el Mar Rojo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida es prefigura o símbolo del sacramento del bautismo. Los 4 evangelios cuentan el bautismo como que recibió Jesús, y los 4 conceden excepcional importancia a este hecho porque representan el punto de partida y el comienzo del ministerio público de Jesús. Todos los evangelistas coinciden en narrar 2 cosas: el descenso del Espíritu Santo y la proclamación divina asociada a la venida del Espíritu Santo. Aquí es importante tomar en consideración: el bautismo de Jesús dio inicio a su ministerio público. El bautismo en nosotros entonces nos da lo mismo. ¿Ok?
¿ok? Inicia nuestro ministerio público, nuestro renacer a la vida cristiana, nuestro proceder da inicio a eso, a lo que nosotros entonces por vocación estamos llamados a hacer por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Entonces, así como descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, no porque no lo tuviera, sino para poder entonces demostrar a Juan el Bautista, que era quien había recibido la palabra, de que quien recibiere el Espíritu Santo, entonces él le reconocería como el Cordero y el Mesías. Entonces, así como descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo, desciende sobre nosotros para darnos entonces el renacer a una vida nueva, una vida junto con el Señor. 2. La proclamación que recibió Jesús al escucharse la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco, quien ha cumplido todas mis complacencias. Esto es importante entenderlo, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las complacencias de Cristo, estamos hablando de que Cristo cumplió todas las exigencias requeridas por el Padre para salvación del hombre. Entonces somos salvos gracias a que Cristo complació todas esas exigencias y que pudo realizar como hombre, entonces, todas y cada una de ellas para darnos entonces a la humanidad entera redención, remisión de nuestros pecados y salvación eterna. Entonces, esta proclamación, esto que ha sido proclamado sobre Jesucristo, entonces Jesucristo que entonces marca, sella nuestra vida a través de las aguas del bautismo, quedamos entonces sellados como propiedad de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez el Padre mira nuestro corazón, nuestro interior, entonces no ve al hombre pecador, sino que ve a su Hijo Jesucristo, quien complació todas sus exigencias. Entonces, gracias a ese descenso del Espíritu Santo y esa proclamación dada al Hijo, nosotros entonces por medio del bautismo somos salvos. Sigue diciendo: según el judaísmo antiguo, la comunicación del Espíritu Santo significa la inspiración profética. La persona que recibe el Espíritu Santo es llamada por Dios para ser su mensajero. Por lo tanto, en el momento del bautismo, Jesús recibió del Padre la vocación y el destino que marcó y orientó su vida. La proclamación divina: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco, acompañó la venida del Espíritu. Estas palabras evocan el texto de Isaías que da inicio a los cantos del siervo de Yahvé. Este siervo es el hombre solidario con el pueblo pecador, al que libera y salva a través de su sufrimiento y muerte. Esto es lo que les estaba explicando. Con esto fijó entonces, con esas palabras fijó el destino, la vocación de Jesús, y que gracias a que Él hizo y cumplió con ese destino, esa vocación, cumplió con esas exigencias, es que usted y yo somos salvos. Dice: con ocasión de su bautismo, Jesús experimentó su vocación aceptando la misión y el destino que le llevaría a su muerte violenta. Así se explica que las dos únicas veces que Jesús utiliza el verbo bautizar sea para referirse a su propia muerte. Aquí haciendo alusión que quienes hemos pasado por las aguas del bautismo hemos entonces sufrido con Cristo la muerte, y con Él pues recibiremos la resurrección venidera. Dice: el bautismo para Jesús tiene un sentido concreto. Es el acto y el momento en que el hombre asume conscientemente una vocación y un destino en la vida. La vocación y el destino de la solidaridad incondicional con los hombres, especialmente para los más pobres, hasta llegar a la misma muerte. Juan bautizaba en vistas al juicio último de Dios. El bautismo cristiano es la participación en la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que le decía. Como dice el apóstol Pablo, si hemos sido bautizados, entonces hemos participado de la muerte de Cristo y con ello también de la resurrección venidera. Es decir, el bautizado ha muerto a una forma de existencia para nacer a otra nueva que no acabará jamás. Nuestra existencia entonces ha sido renovada, cambiada, para entonces ya no morir jamás. La Iglesia bautiza porque así realiza el mandato de Jesús resucitado y porque está llena del Espíritu Santo para comunicar la salvación a través de este sacramento. El bautismo es el sacramento de la fe.
pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los cristianos. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Cuando se trata del bautismo de niños, para su crecimiento en la fe es necesaria la ayuda siempre de los padres y los padrinos. Siempre necesitamos pues alcanzar la madurez en Dios y en la fe a través de la comunidad cristiana. Nuestros padres, padrinos, mentores, maestros, sacerdotes. La fe siempre tiene que ir robusteciéndose, debe ir en crecimiento. El significado del bautismo. El bautismo, por ser un sacramento de iniciación, tiene unos efectos de regeneración e incorporación muy especiales. Al bautizado le son perdonados los pecados y recibe una vida nueva. Se une a la muerte y resurrección de Jesucristo, participa de su misión sacerdotal, profética y real, y es incorporado a la iglesia. Perdona los pecados y da una vida nueva. El paso del Mar Rojo fue para los israelitas el paso de la esclavitud a la libertad. Por eso el bautismo que vinculó a aquellos hombres al destino de Moisés fue el bautismo de liberación. Entonces aquí lo que les comentaba, la prefigura del Antiguo Testamento en relación al sacramento del bautismo lo vemos entonces en el paso del Mar Rojo, de los israelitas por el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Asimismo, el bautismo cristiano comporta una experiencia de liberación. De la misma forma que el paso del Mar Rojo fue para los israelitas la experiencia fundamental de su liberación, así el paso por el agua bautismal comporta para los cristianos la experiencia de su propia libertad. Somos libres por completo a través de las aguas del bautismo. Por el bautismo, el cristiano se separa del destino colectivo de la humanidad fatalmente sometida a la esclavitud del pecado, liberándose del pecado original que corrompe y desgarra al hombre y al mundo. La persona que ha vivido la experiencia del bautismo ha vivido la experiencia de la liberación del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre los cristianos. Para el bautizado no existe más ley que la ley del amor. A eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos 13, 8 al 10 y en Gálatas 5, 14. Luego, la experiencia fundamental del creyente en el bautismo es la experiencia del amor, no solo del amor a Dios, sino también del amor al prójimo. Ya no nos rige el pecado en el mundo, sino nos rige el amor de Cristo, al cual estamos llamados por vocación que ya ha sido puesta en nosotros a través del bautismo, a amarnos de manera incondicional y amar como el Padre nos ama. Por eso el Señor dice: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Pero ese amor solamente puede ser realizado o puede ser llevado a cabo si el Espíritu Santo de Dios está en mí. Si no está en mí, es imposible tratar de amar como Dios ama. Entonces, estamos llamados a través del bautismo a vivir bajo la ley del amor, a amarnos incondicionalmente, a perdonarnos así como hemos sido perdonados, a practicar la caridad, la bondad, la misericordia. Une al bautizado a la muerte y resurrección de Jesucristo. De la misma manera que Jesús pasó por la muerte para llegar a una vida sin límites, igualmente el cristiano tiene que pasar por una muerte, el bautismo, para empezar una nueva vida, la vida de la fe, la vida propia del cristiano. Esto es lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Ignoráis acaso que todos a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo ha resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva, porque hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Morir con Cristo significa morir al mundo, al orden establecido como fundamento de la vida del hombre, o a los poderes del mundo que esclavizan, a la esclavitud de la ley, a la vida en pecado o a la vida para sí mismo. Hace participar al bautizado de la misión sacerdotal, profética y real de Cristo.
Cuando habla de que hacemos parte de esa misión, entiéndase esto. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? Toda persona bautizada tiene una misión sacerdotal. No solo aquella persona que es llamada al sacramento del orden, entonces mantiene un sacerdocio real. Todos estamos llamados a esa vocación sacerdotal de dirigir, de llevar, de proclamar la grandeza del Señor a través de un servicio que es nuestra vida, de conducir nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Cuando decimos que tenemos una misión profética, no es que vamos a estar por allí adivinando el futuro. Tenemos una misión profética. La misión profética del cristiano es proclamar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación, mostrar las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo y es real porque tenemos entonces garantizado por herencia una herencia real, una herencia de un reino celestial. Somos parte de un reino, ¿okay? Que es real, que es alcanzable y que lo hemos alcanzado no por mérito propio, sino por mérito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es real el sacrificio de Cristo, es real su salvación y es real su reino. Quien recibe el bautismo queda revestido de Jesús el Mesías, entiéndase, lo que significa que la misma vida de Cristo está presente y actúa en el que ha recibido el bautismo. Miren cuán importante es esto, muchachos, porque nosotros vamos con la intención de alcanzar un orden, un sagrado orden, un orden sacerdotal, diaconal, como ustedes lo quieran ver. Ustedes no es que van a ser revestidos y van a trabajar en persona a Cristo una vez sean ordenados. No es que desde el momento en que han sido bautizados, han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, significa que deben vivir la misma vida que Cristo vivió y obrar conforme a como Cristo actúa. Entonces, sí, se nos ha dicho muchas veces que el sacerdote trabaja, opera, se mueve en persona de Cristo, pero es que todo cristiano está llamado desde el bautismo a vivir como Cristo vivió, porque de Él nos hemos revestido. Entonces, el bautizado unido a Cristo en la iglesia es como Cristo sacerdote, profeta y rey, ya se los expliqué, y está llamado a dar testimonio del Señor en este mundo. Aquí habla del Concilio Vaticano II, que ya sabemos que es romano, pero bueno, vamos a ver qué dice. El Concilio Vaticano II ha enseñado que los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y la unción del Espíritu Santo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Indeleble. No se borra. ¿Ok? Aunque podemos caer y eso lo vamos a hablar en el debate, o ustedes lo van a conversar en el debate, sobre si entonces el bautismo salva o no salva, y si salva entonces puedo perder la salvación o no. Entonces, eso se lo digo para que vayan investigando. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. No es que me bauticé, perdí el bautismo y ahora me voy a bautizar otra vez y voy a ir a todas las iglesias que vaya, me voy a ir bautizando. Perdón. Incorpora al bautizado a la iglesia. La iglesia es la comunidad de los bautizados, pues el efecto fundamental del bautismo es incorporar al hombre a la comunidad de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los que libre y conscientemente han asumido como destino en la vida sufrir y morir por los demás. Es decir, la iglesia es la comunidad de los que viven por los demás. Es asimismo la comunidad de los que se han revestido de Cristo, reproduciendo en su vida lo que fue la vida de Jesús en el Mesías. Importante, presten atención. Aquella persona que ha sido bautizado y que ha sido incorporado en la iglesia, entonces está libre y conscientemente asumiendo como destino el morir y el sufrir
por los demás. Usted no es que, bueno, cuando yo sea cura, cuando yo sea sacerdote, sí voy a estar pendiente de la gente, sí voy a estar haciendo esto, sí voy a estar haciendo... No, es que desde ya, desde el momento que has sido bautizado, ya entonces consciente tienes que estar de que estás para el servicio de los demás, para el servicio de la comunidad cristiana, para el servicio del cuerpo de Cristo. Como leíamos en estos días en las lecturas dominicales del día domingo, no puedes decirle a otra parte del miembro no te necesito, porque todos y cada uno nos necesitamos, y la fe dentro de la comunidad es necesaria porque la fe de otros fortalece la nuestra y la nuestra la de otros. Entonces, importante entender que entonces como comunidad estamos revestidos de Cristo para reproducir la vida del Mesías. La costumbre de bautizar a los niños desde pequeño data desde los primeros siglos de la Iglesia, pues no es posible privarlo de los efectos que el sacramento produce. El hombre nace con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, por lo que necesita el nuevo nacimiento en el bautismo para recibir la gracia divina. El bautismo. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, dice Juan 3:5. El bautismo ha sido llamado puerta de la Iglesia, expresando así su importancia singular en la comunidad cristiana. Sin embargo, podemos constatar en el ambiente de las sociedades llamadas cristianas que el bautismo se ha convertido para muchos en un hecho de carácter sociológico que ha perdido su trascendencia eclesial. Aquí importante de dar a entender que el bautismo no es un evento social. O sea, si no tengo para hacer la fiesta posterior al bautismo, no bautizo al niño. No, la esencia del bautismo no es el evento social posterior o previo. El bautismo es el hecho o representa el hecho de mi salvación eterna y de mi incorporación a la comunidad de creyentes, a la comunidad cristiana. La celebración del bautismo, ¿quién puede recibir el bautismo y quién lo puede administrar? Todo ser humano aún no bautizado, y solo él es capaz de recibir el bautismo. O sea, toda aquella persona que no ha sido bautizado puede recibir el bautismo. Sencillo. El ministro ordinario del bautismo es el obispo y el presbítero, y en la iglesia latina también el diácono. ¿Ok? En muchas ocasiones el diácono puede bautizar de manera extraordinaria, pero vamos a ver, dice, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia al bautizar y emplea la fórmula bautismal trinitaria. Esto solo es en caso extraordinario. Esto no es como que, bueno, yo no soy bautizado o sí soy bautizado y como la iglesia me permite o puedo hacerlo, ¿verdad? Y como yo tengo intención, muy buena intención de hacerlo, me voy a poner a hacer ese popular bautismo de agua que hacen mucha gente, ¿no? Lo bauticé por agua y después lo llevo y lo bautizo por la iglesia. ¿Ok? No, eso solamente es en casos extraordinarios. ¿Ok? Cuando hablamos de casos extraordinarios, casos de extrema urgencia, de emergencia médica, donde, bueno, hay la intención de la persona en querer bautizarse y todas estas cosas. Entonces es importante poder entender que las personas ordinarias, el ministro ordinario para esto es el obispo y el sacerdote, y en su defecto el diácono. Dice, la celebración. El bautismo cristiano se celebra bañando en agua al que lo recibe, bautismo por inmersión, o derramando agua por la cabeza, bautismo de infusión, mientras el ministro invoca a la Santísima Trinidad, la fórmula trinitaria. El rito completo consta de 3 momentos. Preparación consiste en la bendición del agua, en la renuncia de los padres y padrinos al pecado, en la profesión de fe y en una pregunta a los padres y padrinos sobre si desean que el niño sea bautizado. 2. Ablución o bautismo. Mientras el ministro baña con agua a quien se bautiza, dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y rito complementario, como lo son la crismación, las vestiduras blancas y la entrega de la luz. La crismación, por lo que el ministro unge la cabeza a cada bautizado con el santo crisma como señal de incorporación al pueblo creyente. Las vestiduras blancas, signo de la nueva vida.
y dignidad del cristiano y la entrega de la luz de Cristo expresada por una velita cuya llama ha sido tomada del cirio pascual. Entonces con esto terminamos lo que es el sacramento del bautismo. Espero que hayamos entendido algunas cosas. Si ya saben, tienen alguna duda, me pueden escribir al privado y con gusto les voy a estar respondiendo. Dios me les bendiga. Espero hayamos entendido la clase y que sea de provecho para sus vidas. Hasta luego.